¿Qué le pasaba? Ah, es la tercera parte. Habría que ver todas las partes. Yo esto creo que me lo estoy guardando. No estoy viendo ni uno ni otro, porque estoy esperando que la termine la serie. Vamos a ver el iceberg de las personas más extrañas. En el vasto panorama de la humanidad, existen personas cuya existencia desafía las normas convencionales, aquellas que poseen características, talentos o comportamientos que las hacen destacar de una manera única, ya sea de una buena o... ¡Lautaro Gonzalia! ¡Sí! Muchas gracias, Lauti. Gracias por la sub, amigo. Respeto máximo, Gonza. Gracias, pa. Te agradezco mucho por esa suscripción. Respetito. Muchas gracias. Gracias, Luca Lambert, por los 15 meses. Un saludo, Luca Lambert. Muchas gracias, pa. Respect, amigo. Muchas gracias. De mala forma. Estos individuos, a menudo descritos como inusuales o extraños, no encajan en los moldes tradicionales de la sociedad, y su presencia ofrece una ventana fascinante a la diversidad humana. Es por eso que les traigo el iceberg de las personas más ¡De Real Bocha! ¡Sí! Gracias, perro. Usuales y extrañas, donde ya sea por sus habilidades extraordinarias, sus apariciones físicas singulares o sus actos sumamente atroces, estas personas nos invitan a replantearnos lo que consideramos normal. En muchos casos, lo que inicialmente parece raro o desconcertante, al final, puede revelar una belleza oculta o un valor que cambia la forma en que entendemos el mundo y a nosotros mismos. Sin mucho Calígula, más que decir, este es el nivel 1. ¿Qué carajo? ¿Qué mierda? ¿Qué ricarajos? El hombre de la máscara de hierro fue un misterioso prisionero francés del siglo XVII, encarcelado en la Bastilla por razones desconocidas. Era un joven alto y supuestamente muy apuesto, y a quien no se le negaba nada de lo que pedía, se le daba la mejor cena y el alguacil se reunía alguna que otra vez con el personaje. Además, le agradaban los vestidos finos y los encajes y le gustaba tocar la guitarra. Tenía prohibido el contacto con el personal de la prisión y debía tener puesta la máscara todo el tiempo. Algunas teorías sugieren que podría haber sido un hermano gemelo de Luis XIV o un hijo ilegítimo de figuras importantes. Aunque se ha especulado sobre su identidad, su verdadero nombre y los motivos de su encarcelamiento siguen siendo un misterio. Falleció en 1703 y fue enterrado bajo el seudónimo de Marchiali. Creo que la teoría es esa, como que era tipo el gemelo de un rey o algo por el estilo, entonces como para que no se confundan el poder o lo que sea, y que haya un solo rey y tal, lo encerraron a este. Ese era el lore. Robert Wadlow, nacido en Illinois, era el mayor de 5 hermanos, fue el hombre más alto de la historia, alcanzando los 2,72 metros debido a una hiperplasia de la glándula pituitaria. Conocido como el gigante de Olten, superó en estatura a sus compañeros y a su padre desde niño. Se hizo famoso en 1936 con un circo donde trabajaba. Su calzado era provisto de forma gratuita por zapaterías para las que servía de publicidad. A pesar de su popularidad, su crecimiento excesivo le causó problemas de movilidad y pérdida de sensibilidad. El 6 de julio de 1940 se lastimó el tobillo, lo que causó una infección que lo llevó a su fallecimiento el 15 de julio a los 22 años por sepsis. Más de 30.000 personas asistieron a su funeral y su ataúd, de 3 metros y media tonelada, fue enterrado en una cripta de cemento para evitar que su cuerpo fuera profanado. Gracias, Dogobay, gracias por los 5 meses, perro. Joy Sullivan fue un guardabosques estadounidense y es famoso por haber sobrevivido a 7 impactos de rayos, hazaña que le otorgó un lugar en el libro de los récords Guinness, como la persona que más rayos ha recibido. En 1942, sufrió su primer acontecimiento mientras vigilaba el parque, lo que le generó quemaduras en las piernas y le hizo saltar los zapatos. En 1969, mientras conducía su camioneta, un árbol cercano fue alcanzado por un rayo, pero justo este se desvió hacia la ventana abierta del vehículo de Roy, dejándolo inconsciente y quemándole las cejas. Un año después, mientras estaba en su jardín, un rayo impactó en un transformador cercano y la descarga saltó hacia él, siempre cuando llovía, boludo, ocasionándole quemaduras en su hombro izquierdo. En 1972, ¿por qué regaba el jardín si estaba lloviendo? Mientras estaba de pie en su oficina, un rayo lo alcanzó el hombro derecho y lo dejó con quemaduras. Su quinto y sexto incidente ocurrieron mientras patrullaba el bosque, y en ambos casos, intentó sin éxito escapar de la tormenta. El último acontecimiento registrado ocurrió en 1977, mientras pescaba en un río, la descarga le ocasionó graves quemaduras en el pecho y espalda. Irónicamente, Roy terminaría por quitarse la vida en septiembre de 1983 a los 71 años, pero no a causa de la serie de eventos trágicos que vivió, sino por una fuerte depresión causada por una infidelidad. Tremendo, guacho. Nostradamus fue un boticario y adivino francés del siglo XVI, conocido por su libro Las Profecías, una colección de cuartetas que se interpretan como predicciones del futuro.
Estudió en la Universidad de Montpellier, pero fue expulsado al descubrirse su trabajo como boticario, un oficio prohibido en la universidad. Durante la peste bubónica, ayudó a los enfermos y trabajó con alquimistas y místicos. Tras el fallecimiento de su primera esposa e hijos por la peste, se casó nuevamente y tuvo 6 hijos. Escribió almanaques y se hizo astrólogo para clientes ricos. En sus últimos años, sufrió de insuficiencia cardíaca, lo que le causó su fallecimiento en 1566. Es conocido por predecir la coronación de Napoleón Bonaparte, la Revolución Francesa, el ascenso de Adolf Hitler, entre otros. Diógenes de Sinope, nacido... ¿Ustedes dicen que los que hacen esas cosas realmente le pegan o es tipo, meten 3 boludeces y bueno, justo pasa algo que más o menos encajaba con lo que decía? Para mí es más así, boludo, porque dicen que habla, amigo, ¿cómo sabes lo que pasa? Para mí es como que le pega más o menos. ¿Qué cosas a ver predijo? Conocido por predecir la coronación de Napoleón Bonaparte, la Revolución Francesa, el ascenso de Adolf Hitler, entre otros. Para mí le pego de pedo. A no ser que diga, tipo, en Francia exactamente, va a pasar que se van a rebelar la burguesía contra los nobles. A no ser que diga eso exactamente, no le creo. Si dice, no, en Francia. Pues viste, los tenos que predicen hablan medio en código. Como dicen, no, en Francia va a pasar una pelea que va a marcar a la humanidad. Y bueno, sí, capaz pasa, ¿entendés? Capaz... Si decía que en Argentina pasaba una pelea que iba a marcar la humanidad, capaz pensamos que era la guerra contra los españoles, ¿entendés? Como que tarde o temprano algún hecho va a pasar, ¿entendés? Que, en Europa va a haber un dictador, sí, yo qué sé, en todo el mundo hay monarquías, dictadores, poder, en un momento va a haber un dictador, ¿entendés? Como que no sé, para mí tiene que ser muy exacto para que le crea, que le predijo. Diógenes de Sinope, nacido alrededor del 412 a.C. en una colonia jonia del Mar Negro, es conocido como el Perro. Fue un filósofo cínico, usó su vida como una crítica radical a la sociedad ateniense, rechazando valores como la riqueza y viviendo de la forma más simple posible. Dormía en una tinaja, vestía ropa vieja y desafiaba las convenciones sociales con acciones consideradas escandalosas, como comer en público. Caminaba con una lámpara encendida buscando un hombre honesto para denunciar la falta de virtud. Diógenes creía que las reglas sociales eran irracionales y que la verdadera felicidad reside en la virtud y la libertad individual, no en las posesiones materiales ni en la aprobación social, y su vida era una constante denuncia de la hipocresía y la superficialidad. Su fallecimiento en el 323 a.C. tiene diferentes versiones como mordedura de un perro, vejez, intoxicación, entre otras. Sabes que ni lo banco, bacho, Mi filósofo Estamos favorito. En el nivel 2. Calígula fue el tercer emperador romano, gobernando desde el 37 al 41 después de Cristo. Es recordado por su crueldad, extravagancia, aparente locura y comportamientos despiadados. Este hombre pensó que era un dios viviente, nombrando cónsul y sacerdote a su caballo, o ejecutando a un niño pequeño porque tosía demasiado. También tuvo relaciones carnales con sus 3 hermanas y posteriormente acabó con la vida de una de ellas mientras estaba embarazada de él. También convirtió su palacio en un burdel, organizando fiestas completamente subidas de tono, y también banquetes donde los invitados tenían que comer hasta vomitar. Pese a todo esto, no se sabía mucho sobre él, ya que era demasiado reservado, y sus pensamientos solo tenían lógica para su persona. Finalmente, a sus 29 años y en el cuarto de su reinado, fue ejecutado en un complot en su contra. Baba Vanga, nacida en 1911, fue una mística, clarividente y herbolaria búlgara. Se hizo conocida por sus supuestas habilidades paranormales, que, según ella, comenzaron a desarrollarse tras perder la vista a los 12 años en un accidente durante un tornado. El fenómeno la arrastró a un campo cercano, y al ser encontrada, sus ojos estaban cubiertos de arena y polvo, lo que provocó la pérdida gradual de la visión. Después de este incidente, afirmó tener la capacidad de curar personas y predecir el futuro, lo que atrajo a numerosos visitantes, incluyendo miembros de la realeza y gobernantes comunistas, en busca de su consejo. Sus profecías continúan generando interés y debate en la actualidad, con interpretaciones que abarcan eventos pasados y futuros hasta el año 5079. Entre sus predicciones más famosas se encuentran el hundimiento del submarino ruso Kursk y el fallecimiento de la princesa Diana de Gales. Quiero saber cómo lo predijeron. Chandra Bahadur Danji fue un hombre nepalí nacido en 1939, reconocido por el libro Guinness de los Récords como el hombre más bajo del mundo, con una estatura de 54,6 centímetros.
nacido en una remota aldea de Nepal en 1939, donde realizaba tareas de tejedor y de cuidador de búfalos, vivió una vida aislada hasta que fue reconocido mundialmente en 2012. Tras obtener el título, Danji expresó su deseo de viajar y promover a su país, llegando incluso a reunirse con el hombre más alto del mundo. Él había estado de gira por el Pacífico con el Circo Mágico de Samoa, pero se afectó de neumonía y falleció en 2015 a la edad de 75 años. Es un circo. También ahora. ostentó el título del adulto humano más enano jamás registrado. Josef Mengele nació en Alemania en 1911, fue médico y criminal de guerra durante la Segunda Guerra Mundial y realizó experimentos crueles e inhumanos en prisioneros del campo de concentración de Auschwitz. Para explorar teorías sobre genética y pureza racial realizaba cirugías sin anestesia, transfusiones de sangre y cambios de color de ojos mediante procedimientos médicos horribles. Además, realizó experimentos de esterilización, operaciones de cambio de género y estudios sobre armas biológicas, y le encantaba seleccionar víctimas para las cámaras de gas. Tras la guerra, escapó a Sudamérica y nunca fue juzgado por sus crímenes. En 1976 sufrió un infarto cerebral, padecía hipertensión y una infección en el oído que le producía vértigos. Durante una visita a sus amigos en Brasil el 7 de febrero de 1979, Mengele sufrió otro infarto cerebral mientras nadaba en el mar y se ahogó. Edward Leeds Kalnin fue un inmigrante letón que se hizo famoso por ser el creador del Castillo de Coral, una estructura enigmática situada en Florida, Estados Unidos. La construcción monumental está hecha de enormes bloques de coral que pesaban varias toneladas cada uno, pero lo más sorprendente de su obra es que lo hizo aparentemente en solitario y sin el uso de maquinaria pesada, lo cual ha generado una gran cantidad de especulación y misterio en torno a cómo fue capaz de mover y esculpir estos masivos bloques. Leeds Kalnin trabajó en la construcción de la estructura durante más de 28 años, entre 1923 y su fallecimiento en 1951. A lo largo de este tiempo, nunca reveló sus métodos de construcción, lo que alimentó diversas teorías sobre cómo pudo lograrlo. Algunas teorías sugieren que Leeds Kalnin tenía conocimientos secretos sobre magnetismo y física, mientras que otras especulan sobre el uso de técnicas antiguas o incluso sobre la intervención de fuerzas sobrenaturales. Bajamos al nivel 3. Una banda. El Saint-Germain. El conde de Saint-Germain fue una figura histórica enigmática del siglo XVIII. Lo que más destaca del mismo es su gran capacidad para moverse entre las cortes de Europa, siendo conocido como un hombre de múltiples talentos y conocimientos. A lo largo de su vida, se le atribuyó la habilidad de tocar varios instrumentos musicales, pintar, hablar varias lenguas y ser un hábil diplomático y político. Sin embargo, su fama no solo se debió a sus habilidades artísticas y diplomáticas, sino a los rumores y leyendas que lo rodeaban. A menudo se le consideraba un hombre inmortal o al menos muy longevo, ya que parecía no envejecer, lo que alimentó especulaciones de que poseía conocimientos secretos sobre la alquimia, la inmortalidad o la medicina. Ojalá. También se le atribuían habilidades misteriosas como la capacidad de transmutar metales en oro, lo que aumentó su aura de misterio y fascinación. En los años 70, un hombre llamado Richard Chanfrey aseguraba ser el conde de Saint-Germain, e incluso presumir y demostrar habilidades como convertir los metales en oro y detener recuerdos de vidas pasadas. Voy a hacer un facto. Nadie que sea verdaderamente el conde de Saint-Germain diría que es el conde de Saint-Germain. Si bien, algunos señalaron a Chanfrey como estafador, la realidad es que su afirmación avivó más el interés y el misterio por el conde de Saint-Germain. Caspar Hauser, conocido como el huérfano de Europa, apareció misteriosamente en Nuremberg en 1828, un joven de unos 16 años que había crecido en aislamiento y apenas podía caminar y comunicarse. En un principio solo se alimentaba de pan y agua. Su origen desconocido desató especulaciones, incluyendo la teoría de que era un príncipe heredero raptado, aunque análisis de ADN recientes lo han descartado. Después de su aparición, Caspar despertó el interés de juristas, teólogos y pedagogos, quienes intentaron enseñarle a hablar, leer y escribir. Fue custodiado por el alcalde y luego por un maestro. En 1833, Hauser falleció a los 21 años tras ser atacado por un desconocido en los jardines del Palacio de Ansbach. La investigación oficial sospechó que Caspar se autoinfligió la herida y escribió la nota encontrada en el lugar del ataque. Sin embargo, el caso nunca se resolvió por completo y la identidad del atacante sigue siendo un misterio. Raro. Bela Kiss nació en 1877 en Budapest y era dueño de una fábrica de hojalata cerca de Budapest. Vivía solo con su ama de llaves, luego de que su esposa María aparentemente lo abandonara huyendo con su amante.
Sus crímenes quedaron al descubierto en 1916, cuando a causa de la escasez ocasionada por la Primera Guerra Mundial y mientras él se encontraba incorporado al ejército y luchando en el frente, las autoridades locales decidieron usar la gasolina que Kiss decía haber almacenado en su propiedad en 7 grandes bidones de metal. Al examinar el contenido de estos recipientes, de los cuales solo uno guardaba gasolina, encontraron 24 cuerpos conservados en alcohol correspondientes a 23 mujeres que habían sido ejecutadas, incluyendo la esposa, así como un cadáver masculino que identificaron como el del amante. Kiss seducía a mujeres con promesas de matrimonio convenciéndolas de visitarlo en su casa y entregarle su dinero, escogiendo a sus víctimas entre las que carecían de familia o no serían extrañadas por otras personas. Kiss huyó antes de ser arrestado y, aunque hubo varios avistamientos y rumores sobre su paradero, nunca fue capturado y su destino final sigue siendo desconocido. Tremendo guacho. Jack Pie de Resorte es una figura del folclore inglés de la época victoriana, con avistamientos reportados desde 1837 hasta 1941 en diversas ciudades de Inglaterra, incluidos Londres y Escocia. Se le describe como una figura diabólica con garras metálicas, ojos como bolas de fuego y habilidades para saltar grandes distancias y respirar llamas de colores. En octubre de 1837, una mujer afirmó que en un callejón oscuro, el hombre la agarró y comenzó a besarle la cara mientras le rasgaba la ropa con unas garras descritas como frías y húmedas como las de un cuerpo sin vida. Se han propuesto muchas teorías para explicar la naturaleza e identidad de este hombre, ninguna de las cuales ha explicado completamente el fenómeno. La figura se convirtió en un fenómeno popular, cubierto por los periódicos y en obras de ficción. Aunque se sospechó de un noble irlandés como su posible identidad, el misterio nunca se resolvió. Ojalá exista en serio, ¿eh? En 1863, un niño descubrió en Sandy Cove, Nueva Escocia, a un hombre no identificado que con dificultad se hacía llamar Jerome. El hombre no tenía piernas y parecía no hablar inglés ni otros idiomas comunes. Una familia de la aldea se hizo cargo inicialmente de él, pero debido a problemas económicos, Jerome fue trasladado a la comunidad francesa de Metegan, con apoyo financiero del gobierno de Nueva Escocia, que enviaba $2 semanales para su cuidado. Muchas personas deseosas de saber más acerca de él lo fueron a visitar hasta su cama, y a través de esto se descubrió lo que recién les conté, que no podía, o no quería, entender francés, latín, italiano o español. Al parecer, evitó la atención de estos curiosos espectadores, gruñendo como un perro a invitados no deseados. Terminó siendo cuidado por una familia local hasta que falleció aproximadamente a los 80 años, pero nunca se supo nada sobre sus orígenes o raíces. Es un buen troleo. De hecho, hay una mina que lo que había hecho, no me acuerdo ahora dónde había ido, como que te iba, no sé, a Bélgica, y empezó a hablar cualquier idioma, como que decía, y como que les hizo creer a todas las personas que la mina era una princesa de otro mundo, como que era, no de otro mundo, de otro país, y que la trataron re bien, y al final se descubrió que la mina era una mentirosa, tipo era una mucama en Estados Unidos, como te digo. Y nada, fue un gran troleo, así que la banqué a la mina, y banco que el chabón haga algo así. Llegamos al nivel 4. En Australia creo que pasó. Prahlad Hani, un monje indio también conocido como Mataji, afirmaba haber sobrevivido sin comida ni agua desde 1940, sosteniendo que recibía el sustento a través de un agujero en su paladar, gracias a la bendición de una diosa hindú. A lo largo de su vida, vivió como un ermitaño y atrajo la atención tanto de seguidores como de científicos, los cuales lo observaron durante 15 días y reportaron que no comió, bebió, ni fue al baño, mientras que sus parámetros médicos permanecieron normales. Aunque se observó que su vejiga producía orina, Hani no orinó. A pesar de los hallazgos, los resultados de la investigación se han mantenido confidenciales y han generado escepticismo, con críticos señalando posibles fallos en la metodología de la observación. A los 90 años falleció debido a su avanzada edad. Sería increíble Aso Baso tener eso para fue un individuo descubierto en 1931 en el Valle de Dades, cerca de Escoura, Marruecos. Se le describía como un cavernícola que vivía en una cueva, caminaba desnudo y utilizaba herramientas rudimentarias para recolectar plantas y cazar animales, llevando un estilo de vida primitivo. Su apariencia incluía una frente hundida, una mandíbula prominente, una nariz ancha y brazos anormalmente largos que llegaban casi a sus rodillas. Se creía que su nivel de inteligencia era extremadamente bajo, y su discurso era escaso e ininteligible. A lo largo del tiempo, Aso se convirtió en una figura de interés para la prensa local y una atracción turística, siendo considerado por algunos como el eslabón perdido entre humanos y simios.
En 1956, su caso fue objeto de investigaciones científicas, donde se tomaron medidas de su cráneo y se compararon con restos fósiles de neandertales. Falleció en 1956 y no se pudo identificar las causas de su defunción. esto. Tiene un aire. El hombre del agujero fue un indígena que vivía solo en la selva amazónica de Rondônia, Brasil. Era el único habitante del territorio indígena Tanaru, un territorio indígena protegido demarcado por el gobierno brasileño en 2007 en la frontera con Bolivia. No se sabe qué idioma hablaba el hombre del agujero, cómo se llamaba su pueblo, ni cuál era su nombre, aunque este pueblo desconocido ha recibido el denominación de Tanaru, y fue el último miembro... Perdón, no tengo atención porque me están bardeando en el chat, amigo, pero dejate joder, te hace una puta comparación, no me estoy burlando de la persona, boludo. Si es una persona de 1810, boludo, dejate joder, boludo, no es que le vaya al clip y se va a poner a llorar, se va a poner triste. Pará, boludo, es una del 1720 la persona esta, boludo. Ya lo peor es que me dicen, te burlás como si en el chat, boludo, apareció la persona más pequeña del mundo y me decían vos. Como si yo no sufriese que me se burlan de mí, boludo. Como si acá fuesen todos, no, las mejores personas para... Dale, boludo. ¿Y cuál era su nombre? Aunque este pueblo desconocido ha recibido el denominación de Tanaru, y fue el último miembro sobreviviente del mismo luego de un ataque masivo de los colonos brasileños en las décadas de 1970 y 1990, y vivió solo desde mediados de la década de 1990 hasta su fallecimiento en 2022. Desde 1996, se le supervisó e interactuó ocasionalmente desde la distancia, pero por lo demás optó por permanecer aislado. Viviendo principalmente de la caza y recolección y mudándose con frecuencia, dejó un profundo agujero de propósito desconocido en cada una de sus casas, lo que dio origen a su apodo. ¿Se imaginan que yo un día hago eso? Me aíslo del mundo y me pongo a la selva y capaz me veo una cámara y yo estoy tipo, no me rompa la bola, perro. Sería increíble, yo lo haría. Wolf Messing, nacido en 1899 en Polonia, fue un famoso vidente, hipnotista y mentalista. Desde joven, mostró habilidades psíquicas que lo llevaron a actuar en circos y teatros, donde se ganó una reputación como un extraordinario lector de mentes y predicador del futuro. Durante la Segunda Guerra Mundial, se dice que predijo la derrota de Alemania y que Hitler se iba a quitar la vida, lo que llevó a que el régimen alemán ofreciera una recompensa por su captura. A lo largo de su vida, realizó numerosas actuaciones y experimentos psicológicos que asombraron a científicos, hasta finalmente fallecer en 1974 en Moscú, dejando tras de sí una leyenda llena de mitos y relatos sobre sus habilidades sobrenaturales. Rocky Dennis nació en 1961, fue un adolescente estadounidense que vivió con displasia craneodiafisaria, una rara enfermedad ósea que causó deformidades faciales y un crecimiento anormal de su cráneo. Basándose en el pequeño número de casos registrados, los pronósticos médicos indicaban que no viviría más allá de los 7 años. La presión de la acumulación ósea en el sistema nervioso central y los nervios craneales destruiría su vista y audición y eventualmente afectaría su cerebro, pero Rocky desafió las expectativas y vivió hasta los 16 años. Su madre fue su mayor defensora, luchando por su inclusión en la educación pública y apoyándolo en su desarrollo personal. Falleció el 4 de octubre de 1978 debido a complicaciones relacionadas con su condición. Su historia es recordada como un poderoso ejemplo de resiliencia y amor familiar frente a la adversidad. Finalizamos con el nivel 5. En el 5. No toca a nadie, guacho. Karl Tanzler, también conocido como Dr. Karl von Kossel, fue un médico germano-estadounidense conocido por su extraño y perturbador vínculo con una mujer llamada Elena Hoyos, una joven cubana que falleció de tuberculosis en 1931. Karl era un radiólogo que, en 1930, comenzó a tratar a Elena Hoyos en un hospital de Florida. A pesar de su dedicación al tratamiento de Elena, la joven no logró sobrevivir a la enfermedad y falleció en 1931. Sin embargo, Karl se obsesionó profundamente con ella, desarrollando una fascinación patológica que fue más allá de su rol profesional. Después de su fallecimiento, en un acto extremadamente perturbador, robó el cuerpo de Elena del mausoleo donde había sido enterrada y lo llevó a su casa. Durante los siguientes 7 años, el doctor mantuvo el cuerpo de Elena en su hogar, realizando una serie de prácticas macabras. Intentó conservar el cuerpo mediante diversos métodos, como el uso de productos químicos, y reconstruyó la figura de la mujer utilizando materiales como cera y cabello artificial para simular que Elena estaba viva. Incluso le vestía y le hablaba como si fuera una persona viva, alimentando aún más su obsesión. Carajo, qué Debido a que mierda. ya había pasado mucho Reulas tiempo desde eso. el fallecimiento de Elena y el cuerpo estaba en estado de descomposición avanzado, fue liberado sin cargos por la falta de pruebas legales que lo acusaran de un crimen grave.
Aleister Crowley nació en 1875 en Inglaterra, fue un influyente ocultista, escritor, poeta y filósofo, y fue nombrado como el hombre más perverso del mundo por la realización de prácticas ocultistas y ritos, donde incluían magia sexual, uso de alucinógenos y la invocación de demonios. Por otra parte, Crowley despreciaba el cristianismo, considerándolo obsoleto. Su obra, El libro de la ley, promovía la filosofía de haz lo que quieras, lo que desafiaba las restricciones morales y religiosas impuestas por la sociedad de la época. Además, estuvo involucrado en escándalos como reuniones sexuales sumamente grotescas y fue exagerado en el consumo de sustancias para expandir su conciencia. Se difundieron comentarios sobre la práctica de sacrificios humanos involucrados y también con animales, y se decía que tenía la capacidad de hablar con Satanás. Falleció en 1947 en una casa de huéspedes debido a una degeneración del miocardio y bronquitis aguda. Tarrare, nacido en 1772 cerca de Lyon, Francia, fue un soldado y artista callejero conocido por su insaciable apetito. Desde joven, mostró una capacidad extraordinaria para consumir grandes cantidades de comida, llegando a comer un cuarto de buey en un solo día. Debido a su voraz apetito, sus padres no pudieron mantenerlo y lo echaron de casa. Tarrare se unió a una banda errante y luego se trasladó a París, donde se hizo famoso como artista callejero al realizar actos en los que tragaba objetos inusuales, como tapones, piedras y animales vivos. Esto quemado, guay. Durante la guerra, su insaciable hambre lo llevó a comer cualquier cosa que encontrara, incluidas sobras y basura, y fue utilizado como mensajero militar, tragando documentos para llevarlos a través de las líneas enemigas. Sin embargo, fue capturado en su primera misión y, tras ser liberado, sufrió problemas de salud. Finalmente, falleció en 1798 a causa de una tuberculosis aguda y complicaciones derivadas de su extraña condición alimentaria. Edward Mordake fue un personaje de leyenda urbana nacido en el siglo XIX, conocido por su extraordinaria malformación que le otorgó una segunda cara en la parte posterior de su cabeza. Es una banda. Dicha cara duplicada no podía ver, comer, ni hablar en voz alta, pero se decía de ella que se burlaba mientras Mordrake estaba feliz y sonreía mientras él mismo lloraba, aparte de que susurraba cosas escalofriantes. Sí, me susurra, algo tiene que Mordake hacer vivió esa en cara, no puede completo ser. aislamiento, rechazando incluso las visitas de su familia, y suplicó a los médicos que le extirparan la cara demoníaca, alegando que le decía cosas horribles por la noche. Mordake, sumido en una profunda depresión, según las leyendas, se quitó la vida en el balcón de un apartamento que había alquilado, dejando una carta en la que pedía que su segunda cara fuera destruida antes de su entierro. Sabine Tomatovic es un nombre que ya ha sonado alguna que otra vez en el canal, y es que su relato es uno de los más extraños que se pueden encontrar. Resulta que una actriz australiana de cine para adultos denunció ante sus amigos y familiares haber sido agredida por una araña gigante de 1,5 metros de tamaño. Afirmó que el encuentro impulsó su ascenso a la fama en el círculo clandestino Genki-Genki de Japón, es decir, actos subidos de tono con todo tipo de animales. Este video se ha convertido desde hace mucho tiempo en una leyenda de internet, y aunque muchos han afirmado haberlo visto, a día de hoy se encuentra totalmente perdido. ¿Está chequeado eso? Espero que les haya gustado. Una araña de 1,5 metros es inchequeable, amigo. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué mierda? ¿Qué recarajianos? She got me like